Agradezco al público asistente y a los ponentes, dama y caballeros andantes de la excelencia, que en lugar de irse al campo en un día como hoy, hayan decidido sosegar el vuelo de razones y sin razones del mundo en el que vivimos y serenamente se sienten aquí a mi lado. Esperamos que lo que aquí se exponga les permita a ustedes distinguir las voces de los ecos, que es muy machadiano, y no escuchar solamente entre las voces una. Aunque creo que nuestros invitados son suficientemente conocidos por la audiencia, empezaré por presentarles muy brevemente y, por tanto, muy injustamente, porque en aras a la brevedad y para darles más tiempo a la palabra, obviaré importantísimos logros de sus trayectorias profesionales. Tengo a mi derecha a Ignacio Babé, que es el CEO del Club de Excelencia en Gestión, entidad a la que lleva vinculado los últimos 5 años. Él es un experto en transformación organizacional, mejora de la gestión y estrategia empresarial, y le agradezco su presencia en esta mesa para ilustrar algunos aspectos del modelo FQM, cuya renovación está causando tanta expectación entre los que nos dedicamos a estos menesteres y supongo que también entre el público que hoy asiste a este acto. A mi izquierda está Juan Luis Martín Cuesta, que es el que fue director gerente de la Alta Velocidad Española durante 11 años, etapa en la que el AVE obtuvo el premio FQM en 1998, siendo la primera organización pública en ganar tal distinción en Europa. Ha sido presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, Fundibec, desde 2005 y desde 2011 es su CEO, director general, y a él le doy muchas gracias por estar aquí y hablarnos del modelo iberoamericano de excelencia. También a mi izquierda está Begoña Lázaro, que como yo y como Joaquín trabaja en la Dirección General de Gobernanza Pública y desempeña, entre otras funciones, la corresponsalía nacional CAF, del modelo CAF, siendo además el punto de contacto nacional en el Observatorio de Innovación OPSI de la OCDE. Muchas gracias, Begoña, por acompañarnos y compartir con nosotros tu experiencia y perspectivas del modelo CAF. A mi derecha también está Joaquín Ruiz, que como Begoña es compañero mío en la Dirección General, por lo que ambas presentaciones hechas por mí carecen de toda imparcialidad. Creo que es uno de los pilares sobre los que la calidad y la excelencia en las administraciones públicas se llevan sustentando muchos años. Le agradezco que esté con nosotros y que nos hable, entre otras cosas, del modelo EVAM. Bien, en esta mesa redonda, para explicar un poco el funcionamiento, los ponentes van a ir respondiendo a preguntas que les vamos a ir planteando y que entre ellos también se pueden plantear, y al final del debate daremos pie a que el público asistente pueda plantear otras preguntas levantando la mano, no vamos a hacerlo por escrito. Al preparar esta mesa, envié a nuestros 4 invitados una caprichosísima línea del tiempo inventada. Si ustedes se dan un paseo por aquí, por los pasillos del Instituto de Estudios Fiscales, pueden verlo en fotos, algunos de los hitos de la administración pública, de la hacienda pública. Bueno, la mía era mucho peor que esa lista. Y, bueno, pues respondieron con lo que ahora les vamos a enseñar. Yo les pedí que mandaran una secuencia de acontecimientos muy breve, solamente con 3 hitos. Bueno, ya saben ustedes que cada familia tiene sus fechas señaladas que celebra e imagino que, por curiosidad, las que más interesaría conocer a la audiencia tras la escuetísima presentación que he hecho de los ponentes sería sus cumpleaños para poder calcular las edades. Pero lamento dejarles con la incógnita porque los hitos que señalaron son los que van a ver ahora mismo en la pantalla. Oh, baja al revés. No. Esos, ¿no? Bien. No están ordenados y creo que señalan, hemos hablado en algún momento, el rumbo, ¿no? Esta mesa va a hablar del futuro de los modelos. Creo que es importante saber de dónde venimos. Eso marca en cierta medida el rumbo hacia dónde vamos. Para los marineros, rumbo y derrota son cosas bastante parecidas, es decir, que a veces los vientos cambian y hay que cambiar los rumbos, pero nos permite saber un poco.
Y ya sin más dilación vamos a pasar a las preguntas. La primera va a ser una pregunta general para todos los asistentes a la mesa, que es básicamente qué es el modelo por el que están aquí presentes. Y vamos a empezar con Ignacio Babé preguntándole qué es el modelo FQM 2020, también en qué se diferencia del resto, y una cosa que creo que es interesante para empezar, que se lo preguntaré también a los siguientes ponentes, que es cuál es la gobernanza y transparencia del modelo en el sentido de cuáles son los órganos de decisión, los procesos de decisión, porque precisamente hemos tenido un cambio muy importante que brevísimamente nos va a contar Ignacio, y creo que también es interesante saber cómo se ha llegado a ese cambio. Pues sin más, Ignacio. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, colega, porque aunque yo no trabaje en la Dirección General de Gobernanza Pública, hemos compartido escuela de ingeniería durante unos cuantos años. A ver, el modelo FQM es un modelo que trata de reflejar lo que hoy es un marco de referencia para la transformación. Cuando se funda la FQM en el año 89, lo que ocurría en el mundo es que Japón era un país que estaba empezando a hacer sombra a la gran potencia económica que era Estados Unidos, donde por aquella época descubrieron que a pesar de que ellos eran los grandes fabricantes de automóviles del mundo, el coche más vendido anualmente no era nunca una marca norteamericana, era una marca japonesa. Descubrieron con cierta estupefacción que ya no fabricaban pantallas de televisión, no había fábricas de televisiones en Estados Unidos. Descubrieron que, a pesar de haber inventado la fotocopia, las mejores fotocopiadoras eran japonesas y las marcas más renombradas eran japonesas. Y con ese susto en el cuerpo crearon un programa para ver cómo podían, por cierto, lo creó un secretario de Estado de Comercio. Está claro que los secretarios de Estado de Comercio en Estados Unidos son capaces de hacer cosas grandes y cosas no tan grandes. Y este secretario de Estado, que se llamaba Malcolm Baldrige, consiguió que se hiciera por una ley del Senado un premio para mejorar la competitividad de las organizaciones en Estados Unidos. Inmediatamente después, en el año 90-91, la FQM se funda como una fundación europea para la gestión de la calidad, con el amparo de la Unión Europea, pero en realidad son 14 multinacionales europeas que quieren dar respuesta también a la preocupación de la falta de competitividad frente al poderío que entonces mostraba la industria japonesa. Pero estamos hablando de hace 30 años y las cosas han cambiado muchísimo. No solo porque Japón lleva unos 20 años sumido en una estanflación galopante que les impide seguir siendo la potencia económica que fueron, mantienen razonablemente su poderío, pero es que hemos asistido a lo que era impensable, que fue que después de este premio en Estados Unidos, el auge industrial de Estados Unidos volvió a ser muy poderoso. La industria militar americana, que es la que proporciona el tirón más grande a la industria, volvió a ser muy poderosa y hoy estamos asistiendo a que estas guerras comerciales entre Estados Unidos y China obedecen básicamente a que China es realmente la potencia industrial, como describía Avelino, con algunas empresas tan grandes como algunas de nuestras ciudades o como algunos de nuestros países en Europa. Y eso hace que el marco de actuación de cualquier organización, sea privada o pública o incluso sin ánimo de lucro o de ámbito social, cambia radicalmente. Hoy lo que se espera de una organización no es solamente
que haga las cosas bien y que las haga bien a la primera. Es que, como Adolfo ponía en antecedentes, lo que se espera de una organización es que haga las cosas de forma transparente, sea del ámbito que sea, pero tiene que ser transparente y tiene que hacerlo de acuerdo a los códigos establecidos en su sector o en su zona geográfica. Y esto es algo que nos diferencia todavía de nuestros queridos chinos, que todavía lo que hacen es lo que se hacía hace 30 años, luchar denodadamente por ser tremendamente eficaces y eficientes, pero esto de los códigos todavía no está pensado para ellos. Y, por lo tanto, pues esta guerra comercial con Estados Unidos tiene ese antecedente, aunque por debajo hay otro mar de fondo mucho más profundo, pero lo que ha hecho los modelos de gestión ha sido evolucionar no ya a la excelencia, es decir, a hacer las cosas bien a la primera, sino a facilitar el que las organizaciones sean sostenibles, y eso implica sostenibilidad económica, social y medioambiental, a que sean organizaciones innovadoras. ¿Y cómo se es innovador si se es sostenible? Bueno, pues tiene su equilibrio, su punto de equilibrio. Organizaciones demasiado innovadoras se han ido al garete porque no han sido capaces de ser sostenibles, y organizaciones excesivamente sostenibles se han acabado convirtiendo en desastrosas zonas de confort donde el mercado les ha dado la espalda porque llevaban años sin sacar nuevos productos o nuevos servicios atractivos. El modelo 2020 que he contribuido a rediseñar, lo que ha buscado ha sido hacer frente a la situación actual no en los mercados, sino en los países, en la sociedad. Lo que busca es ayudar a una organización como marco de referencia, no tanto como modelo de evaluación, que también lo es, pero sobre todo como marco de referencia para poder navegar en la cantidad de cambios que estamos viendo que vienen de todos lados. Vienen de los ciudadanos, que demandan mucha más transparencia, que demandan más ética, que demandan comportamientos mucho más rigurosos, pero también demandan más cercanía y demandan tecnología en muchos casos. Y a veces no somos capaces de escucharles adecuadamente o decimos que no tenemos los medios para hacerlo. Cualquier organización, cualquiera, hasta las más poderosas, hasta por poner la referencia española, Inditex, tampoco tiene los medios necesarios para hacer todo lo que le gustaría hacer. Todas las organizaciones se crean para gestionar la escasez y gestionar la escasez con eficiencia es lo que le da a una organización el éxito. Entonces, el modelo europeo del 2020 ya no es solamente ayudar a una organización a ser eficaz, eficiente, sostenible, innovadora, sino es también ayudarla a entender qué es lo que quieren los clientes, por qué los empleados ya no buscan solamente, conocéis el problema que hay con los millennials y la forma de entender el trabajo. En nuestra generación, siento tener que declarar que es ya un poco veterana, lo que nos interesaba era buscar un trabajo que al menos durara 10 años. 10 años era un plazo razonable. Yo recuerdo que entonces trabajaba para una empresa alemana y 10 años era bastante razonable. Para los americanos era un poco alto, pero hoy un millennial, comprometerse más allá de 3 o 4 años con una organización les parece como firmar su sentencia de muerte. O sea, lo mismo. No tienen la prioridad. ¿Por qué? Porque nosotros buscábamos, al acabar la carrera, pues probablemente comprarnos el coche y luego meternos en una hipoteca, y ellos ni lo uno ni lo otro. Y por lo tanto ha cambiado la mentalidad, han cambiado sus prioridades y socialmente el mundo ha cambiado mucho y tenemos que estar en las organizaciones preparados para lidiar con empleados que conviven con gente de la generación de sus padres y con gente de la generación de sus abuelos.
en las organizaciones hoy, a pesar de que hay mucho desprecio por las canas, lo cual es una tremenda desgracia, ¿verdad, Joaquín? La realidad es que en el futuro va a ser necesaria la convivencia de 3 generaciones en las organizaciones. Este modelo trata de ayudar a ver cómo se adecúa la cultura de una organización, teniendo en cuenta que, es verdad, hay que renovarla, pero ojo, no tiremos el talento por la ventana. Y entonces ver cómo de forma equilibrada, que es una de las palabras clave en un modelo de excelencia, de forma equilibrada pueden convivir 3 generaciones. Esto trasladarlo ahora a los ciudadanos o, en el caso de las empresas, a los clientes. Y son requerimientos y requisitos completamente diferentes. Tú no puedes exigir que todos los ciudadanos usen su teléfono móvil para hacer la declaración de la renta. Porque, a pesar de que hay algunos abuelos que son muchísimo más ágiles con sus pulgares que algunos de nosotros, no es así para todos. No llega, la famosa España vaciada no tiene la velocidad de conexión que tenemos en las grandes ciudades. Por lo tanto, no les podemos pedir esto. Esto significa que tanto las administraciones como las organizaciones tenemos que saber cómo adaptarnos y dar servicio a estas generaciones. Además, como digo, los cambios vienen de todos lados, a toda velocidad. El regulador sigue actuando. En muchos casos, como se critica en Europa, que es por lo que la innovación no avanza tanto, se adelanta demasiado el regulador, o sea, antes de que haya un mercado consolidado el equivalente a los taxis libres y esas cosas, el regulador ya está excitado y ya está intentando regular, se llame Bitcoin o se llame, como digo, taxi libre. Y sin embargo, en otras muchas cosas, pues llega tarde el regulador cuando ya ha habido algún problema gordo. El regulador es un ente dinámico de la sociedad que, igual que las generaciones, está cambiando continuamente y tiene que estar adaptándose continuamente, y no acierta a la primera, como no acertamos las personas y no aciertan las organizaciones a la primera. Pero tenemos que incorporar el acervo que va creando el regulador. Tenemos que manejar lo que nos demanda la sociedad, y la sociedad hoy demanda que una organización sea pulcra, y pulcra en los 2 sentidos. En el sentido físico, no emisiones, no desperdicios, no despilfarros, pero pulcra en el sentido ético, ni una mancha, ni una mancha. Y esto también los millennials están haciendo unos filtros súper exigentes basados en criterios que no siempre compartimos los demás, pero son los que son. Por tanto, lo que hemos tratado de hacer ha sido reformular el modelo de excelencia que había, y que en vez de tener 2 partes, lo que se hace y lo que se consigue, ahora tiene 3. Porque hoy los jóvenes y la mayoría de nosotros nos preguntamos: ¿y yo por qué vengo a trabajar cada día? Por lo tanto, hay un primer bloque de ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Después hay un segundo bloque que es la esencia de la excelencia, que es cómo ejecuto. Lo que yo, cuando me contesto al por qué, que es el propósito y la estrategia y la cultura, la forma de hacer que tengo, ahora lo llevo a la realidad, ejecuto. Y en esa ejecución es donde está la excelencia. Pero no habría ni modelo de excelencia, ni de transformación, ni de nada si no mido resultados. Porque la esencia al final de cualquier modelo, le llamemos como le llamemos, es la mejora continua. Y si no mides resultados, no hay manera de saber si estoy mejorando, empeorando o siguiendo igual. Y no me enrollo más. Sí, pero tienes que pasar. Y os presento el nuevo modelo EFQM. Joaquín, ¿le pongo agua? No, tú no usas después de las ramas.
medio minuto solo para explicar que eso que se veía ahí, y si pasa a la siguiente está ahí el modelo, esos tres bloques del por qué, el qué y el por qué, el cómo y el qué, están recogidos como dirección, ejecución y resultados. Y este modelo de la FQM, la E sigue siendo europeo. Por lo tanto, está basado en los valores europeos, en la Declaración Universal de Derechos de las Personas y en el Pacto de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, combina la innovación, la sostenibilidad y, por supuesto, la excelencia. El problema de por qué había que revisarlo, porque hoy la excelencia ya no es suficiente para estar haciendo las cosas en ninguna organización. Además de la excelencia, que es una condición necesaria, pero no suficiente, insisto, hay que estar preparándose continuamente para el futuro. Y eso es el elemento más importante que destacar del nuevo modelo, la orientación al futuro. ¿Pero qué está haciendo una organización hoy para prepararse para el futuro? Muchas gracias, Ignacio. Ha respondido muy bien a la pregunta. Lo malo es que nos ha generado muchas otras preguntas. Lo que pasa también es que tienen que responder el resto de los ponentes a las que habíamos planteado. Entonces, le paso la palabra a Juan Luis para que nos conteste qué es el modelo iberoamericano, en qué se diferencia del resto y... Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, directora general. Muchas gracias, Luisa, por esta invitación a estar con vosotros compartiendo estas dos jornadas de calidad de los servicios públicos. También a mis compañeros de mesa, ya conocidos, todos de hace tiempo. La Fundación Iberoamericana surge 9 años después de surgir FQM, año 1998, también por un movimiento similar, parecido al que alumbra FQM, que son grandes multinacionales, en este caso españolas, con intereses en Latinoamérica y con un apoyo inicial por parte de los jefes de Estado de Gobierno, representados en aquel caso por Su Majestad el Rey, donde en alguna medida lo que querían era crear un ente que tratara de mejorar la competitividad del mundo empresarial y también la eficacia de las administraciones públicas. Por lo tanto, la Fundación nace ya con esa doble visión de lo empresarial y lo público, porque verdaderamente es difícil tener buenas empresas si no tienes una administración sólida detrás y viceversa. Por tanto, eso es, digamos, los inicios y el principio de la Fundación. Hablar del modelo iberoamericano es hablar inmediatamente después del Premio Iberoamericano, porque también un año después se crea el modelo y un año después también se convoca la primera edición del premio y se convoca por parte de los propios jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de La Habana del año 1999 para que los premios fueran entregados en su primera edición en el año 2000. El modelo, por tanto, fue diseñado para convocar el premio y también para ayudar a aquellos países que no tenían un modelo de excelencia, un modelo de calidad, se hablaba entonces. Nosotros luego, con el paso del tiempo, lo hemos llamado un modelo de excelencia en la gestión, que en definitiva reflejaba mucho mejor lo que era, y también para aquellas organizaciones públicas o empresas que quisieran trabajar con un modelo internacional en lengua castellana y portuguesa. ¿Qué es lo que le diferencia del resto? Que yo creo que la verdad es que todos los modelos se parecen muchísimo. O sea, en sus principios y sus valores son los mismos. Las partes interesadas son las mismas. No solamente ya por los muchos años que he estado de vicepresidente en el Club de Excelencia en Gestión, que me ha permitido ver un poco las tendencias que había en Europa, sino ahora desde la plataforma, que ya llevo también años, del Global Excellence Council, que es donde están los grandes premios mundiales, pues puedes decir que el premio iberoamericano o FQM en sus valores, en sus
digamos, partes interesadas, pues prácticamente comparten los mismos principios que el modelo chino, el modelo japonés, el australiano o el propio Malcolm Baldrige. Uno lo expresan de una manera lineal, como es el modelo CAF o el modelo iberoamericano o FQM hasta este año. Otros lo expresan de una manera circular, otros lo expresan de una manera piramidal, otros de una manera cuadrada como el Levant. Al final, los principios y los valores son muy parecidos. Son los enfoques en cada momento que cada uno de los países quiere darle. Países o regiones. Aquí estamos en una combinación de países y regiones. En el caso de Latinoamérica, la situación es un poquito más complicada porque cada país tiene su propio modelo. La mayoría de ellos inspirados en el Malcolm Baldrige, porque fue el primero en el continente, en la parte occidental, Japón por supuesto, pero en la parte occidental fue el primero que vio la luz y por tanto los países latinos se inspiraron de ese modelo y lo que hicieron fue en poco tiempo nacionalizarlo, o sea, darle su toque, darle su idiosincrasia para convertirlo en un lenguaje más habitual o más nacional y también darle sus propias características intrínsecas del país. Otra cosa que nos diferencia un poquito también de otros modelos es que nosotros ponemos más énfasis, más peso a la hora de evaluar en los criterios facilitadores. Y esto es algo que venimos pensando desde hace muchísimo tiempo. Antes teníamos un equilibrio entre los facilitadores y los resultados, los 5 criterios facilitadores y los 4 de resultados. La mayoría de los países tienen más peso los criterios de resultados que los facilitadores, pero nosotros hemos pensado, y yo creo que con cierta lógica, que si una organización, y me da igual que sea empresarial o que sea pública, tiene bien asentados el liderazgo, la estrategia, las personas, las alianzas, los proveedores, y incorpora a los clientes ciudadanos en su propia estrategia de negocio o estrategia, en este caso, pública, digamos que los resultados son más fáciles de conseguir y te va a propiciar, digamos, un beneficio adicional al tener unos buenos cimientos, que son esos 5 criterios los que lo conforman. El modelo es gratuito. A diferencia de otros, pues este es gratuito completamente, cualquiera se lo puede descargar, solamente hay una parte que es privada, que es la herramienta de evaluación, que en definitiva es así, hay que pedir autorización porque es una herramienta para autoevaluación y también para evaluación luego en el premio, con lo cual pues es así que hay que pedir algún tipo de permiso, más que una licencia, algún tipo de permiso. El premio iberoamericano, que como digo está muy ligado al modelo, es un premio donde tiene 2 características fundamentales, que eso sí que nos diferencia de otros países y otras regiones. Es que es un premio de premios. Aquí no puede presentarse cualquier organización, por excelente que sea, si no es premio nacional del país o tiene un reconocimiento de carácter internacional, previamente conseguido y acreditado. Esa es una característica. Y la segunda característica es que es un premio. Es el único premio en el mundo que está apoyado por una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno durante 20 años. Este año ya hemos hecho la 20ª edición del premio y eso también le confiere un plus, un estatus pues diferencial en relación con el resto de los premios mundiales. El premio figura como tal oficialmente como proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, es coordinado como el resto de programas económicos, sociales y culturales por la Secretaría General Iberoamericana, que dirige la costarricense Rebecca Greenspan, y lo gestiona Fundibec. Y un poco, pues, a resumen de la actividad que hacemos, y que, bueno, pues además tenemos la fortuna de que el propio Ministerio de Política Territorial y Función Pública son patronos de la Fundación y viven muy directamente pues, nuestras vicisitudes. También en el CLAD, donde esta semana pasada pues hemos tenido el CLAD de Buenos Aires y pudimos compartir con el propio secretario de Estado pues algunas ideas, pues esto nos facilita mucho este tipo de interlocución pues a la hora de plantear pues iniciativas en el mundo público que siempre tiene sus complejidades por las características que tiene el propio mundo. Entonces, si me permitís, voy a poner un pequeño vídeo donde, digamos, expresa lo que es la culminación de todo un proceso que dura un año.
Desde que se convoca el premio en noviembre, ya está convocado el de 2020, hasta que se cierra el ciclo, pues dura un año con la entrega de los premios. Este año, si me permiten un segundo, este año la entrega del premio, desde la cumbre de Veracruz en 2014, las cumbres eran anuales, pero a partir de ahí los mandatarios decidieron que las cumbres fueran cada 2 años, porque no daba tiempo entre año y año pues, a que materializaran las decisiones que se tomaban en los diferentes campos culturales, sociales y del conocimiento. Y entonces pasaron desde esa cumbre a ser cada 2 años. Entonces, en los años impares, que no hay cumbre, es un mandatario, en nombre del resto de los mandatarios, acompañado por la Secretaría General Iberoamericana, el que hace entrega del galardón. En el año 2017 fue en República Dominicana el presidente Medina, con la Secretaría General Iberoamericana, cuerpo diplomático, etcétera, ministros, etcétera, invitados. Y en este año 2019 ya tenemos confirmación de que será el presidente del Gobierno de España, acompañado por la Secretaría General Iberoamericana y por el presidente del Consejo Iberoamericano, que es Antonio Garamendi, presidente de la COE, los que, junto con el resto de ministros y con cuerpos diplomáticos invitados, pues procederán a la entrega de los galardones. Ahora, si me permites, Adolfo. Este es un vídeo de la cumbre de entrega del premio de la cumbre de Antigua el año pasado en Guatemala. Su asistencia a este acto de entrega de la 19 edición del Premio Iberoamericano de Calidad y Excelencia en la Gestión. Este premio tiene su origen en la 9ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se le celebró en 1999 en La Habana, donde en su declaración final los mandatarios manifestaron lo siguiente, abro comillas, brindamos nuestro reconocimiento a los trabajos realizados por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, Fundibec, mediante los cuales se ha logrado diseñar el modelo iberoamericano de excelencia en la gestión, definir las bases del Premio Iberoamericano de la Calidad y diseñar un programa global de formación para la gestión del cambio. Resaltamos el lanzamiento del Premio Iberoamericano de la Calidad, que será entregado con ocasión de la 10ª Cumbre de Panamá en el año 2000. Cierro comillas. Y así se realizó. Vamos con una municipalidad de España. Ayuntamiento de Alcobendas, de la Comunidad Autónoma de Madrid, España, recoge el galardón oro su alcalde, don Ignacio de García de Vinuesa. Este ayuntamiento tiene una singularidad en este mundo de los premios de la excelencia, y es que ha ganado el premio europeo y ahora gana el iberoamericano. No existe ningún precedente. Y vamos con la última organización galardonada este año. El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC, de Perú. Recoge el galardón su gerente de operaciones, don César Mendoza. Antes de continuar, quiero, por supuesto, felicitar a los recién galardonados en la edición de este año del Premio Iberoamericano de Calidad y a los organizadores del mismo, a la SEGIP y a Fundibec. Un reconocimiento nacional que busca premiar en sus 3 categorías la excelencia en la gestión de las organizaciones, difundir las mejores prácticas llevadas a cabo por los premiados y distinguir la creatividad, la innovación, la transformación y gestión del cambio. Se trata de actitudes que todos los galardonados comparten. Les animo, por supuesto, a seguir trabajando en esa dirección y a seguir siendo ejemplo y referencia para tantas otras empresas. Señoras. ¿Me permites un momento, Adolfo, dar las gracias a nuestras 2 ONAs en España, el Club de Excelencia en Gestión, representado por su secretario general y, por supuesto, por la Dirección General de Gobernanza Pública, María Pía, Luisa, por el apoyo que nos dais, junto con el resto de patronos. Y quiero también dar las gracias a mi compañera Ana Jiménez, que es la responsable del premio, que está por ahí, porque, en definitiva, es parte fundamental a lo largo de todos estos años
bueno, yo creo que de lo correctamente que salen bueno, estos procesos que no son fáciles. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Bien, hasta ahora hemos visto dos modelos que son de aplicación tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Vamos a pasar a dos modelos que son de aplicación en el ámbito público. Vamos a empezar con el marco común de evaluación, CAF, del que nos va a hablar Begoña. Hola, buenos días a todos. Soy Begoña Lázaro. Primero, muchas gracias por asistir. Gracias a los ponentes de mi mesa por permitirme compartir esto con vosotros. Directora, vaya responsabilidad. Me ha sentado aquí con los gurús de la calidad y me siento un poco pequeñita, pero bueno, intentaré contaros CAF a todos, las novedades del modelo CAF 2020 y sobre todo las diferencias con el resto de modelos que hemos escuchado. Pues bien, como decía Adolfo, CAF es el marco común de evaluación o Common Assessment Framework porque es un modelo europeo y la diferencia es que está creado por el sector público para el sector público. Es decir, que todo el modelo completamente está dirigido a la mejora de la calidad de las organizaciones del sector público. Se creó, empezó en 1998 también, aunque la primera versión fue en 2000, en el ámbito de la red EUPAN, que es la red de administraciones públicas en el nivel europeo. El modelo trata de mejorar, bueno, es un modelo perteneciente a la familia de los modelos a los sistemas de gestión de la calidad, basado en un proceso de autoevaluación. El modelo CAF 2020 continúa con ese proceso de autoevaluación incorporado. Aunque inicialmente se inspiró en el modelo FQM, la evolución ha sido diferente, ha ido por caminos distintos. El modelo CAF 2020 se ha estado revisando por los corresponsales CAF en la red EUPAN durante 2 años, desde el año 2017. Y ha cambiado, se ha reformulado, pero el cambio ha sido diferente al del FQM porque ha sido un cambio de fondo y no de forma. La estructura del modelo CAF continúa como era, 9 criterios, 28 subcriterios, pero donde se ha puesto el esfuerzo ha sido en reformular la batería de 200 ejemplos que son como preguntas, cuestionarios que dirigen o pretenden dirigir a los líderes de las organizaciones del sector público en su búsqueda de la mejora y de la excelencia. Esos ejemplos se han reformulado y después de un trabajo intenso de todos los corresponsales de los países. Y creo que después de escuchar lo que llevamos de mañana, pues creo que hemos acertado, porque realmente ya he escuchado todos los conceptos que se han incorporado al nuevo CAF 2020. Abelino ha hablado de digitalización, la directora ha hablado de innovación, integridad, sostenibilidad, se ha hablado de transformación. Bueno, el modelo 2020 pretende ser una guía europea para la buena gobernanza y para la excelencia. Y el foco, los conceptos en los que se enfoca y que ha mejorado el modelo son la digitalización, la innovación, la agilidad, entendida como la capacidad y la velocidad de las organizaciones del sector público en adaptarse a los cambios, fundamental, la diversidad y, no sé si he dicho, la innovación. Desde luego, el modelo recoge los principios europeos en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible. La sostenibilidad, entendida como la capacidad de satisfacer las necesidades del sector público europeo sin comprometer el futuro, importantísimo. Otra diferencia que también es importante es que el modelo continúa
basándose en los principios fundamentales de la excelencia. No los hemos querido abandonar. No digo que FQM, bueno, me imagino que habrá cambiado en ese sentido. Bueno, el CAF continúa basándose en los principios fundamentales de la excelencia y ha sido un tema que ha sido de amplio debate. Y además los principios de excelencia, los iniciales, los originales, porque luego se transformaron, bueno, pues hemos vuelto para seguir siendo un poco la esencia en cuanto a calidad, y, o sea, manteniendo la esencia original, ¿no? Y bueno, otro de los, bueno, hay otros conceptos que también se han incorporado, pero se pueden ver más en el estudio más pormenorizado del modelo, que es, por ejemplo, que los conceptos de integridad, de transparencia y de participación ciudadana. Se han ido incorporando a lo largo del modelo de manera transversal, por ejemplo, reforzando el criterio 1 de liderazgo. Por ejemplo, el criterio 4, cuando se habla de las alianzas del 4.2, por ejemplo, se ha reformulado completamente para hablar de la colaboración con los ciudadanos y con la sociedad civil. En definitiva, se pretende acercar el modelo a las necesidades de un sector público europeo que tiene que transformarse, que tiene que ser sostenible, que tiene que tener líderes íntegros, todos los conceptos que hemos estado oyendo hasta el momento. Y por último, porque quiero dejar también que Joaquín explique algo del EBAM, en la parte de resultados, importantísimo la generación de valor público, porque al final es el propósito, el ikigai, ¿no?, de las organizaciones del sector público. Luego podemos seguir. Muchas gracias, Begoña. Vamos a terminar hablando del modelo EBAM. Hay una cosa que me llama la atención. Si recuerdan cómo era el modelo Malcolm Baldrige, era casi un flujograma. En los siguientes modelos hemos mantenido una estructura con muchas aristas y ahora todo se ha redondeado bastante. Joaquín, el tuyo no está todavía redondeado, pero es el más circular de todos. Cuenta. Gracias, Adolfo. Antes de contestar a ese comentario, enhorabuena, directora y subdirectora, por la organización de las jornadas. Y gracias a todos vosotros, ¿no?, porque lo cierto es que produce gran satisfacción en un día como este, ¿no? Aunque yo creo que cuando Adolfo hacía su presentación y decía, en lugar de que estéis por ahí, el día tampoco invita para actividades alternativas, pero la audiencia que hay, el aforo que hay en esta sala es sinceramente de agradecer. Y también debo decir que me produce mucha satisfacción encontrarme en esta mesa, no con los máximos representantes o con, diría yo, los apoderados, ¿no?, de los modelos de excelencia en este país. Y a mí me tocará hablar del EBAM, que es el hermano pequeño, es el hermano menor dentro de lo de los modelos. Pero antes de entrar, el comentario. Mis colegas han hecho un poco de trampa aquí, ¿no?, porque han presentado las versiones 2020 de los modelos. El único es el modelo iberoamericano, ¿no? Como yo he tenido la suerte también de acompañar el itinerario que han seguido los modelos de excelencia en su adaptación o en su interpretación para la administración pública, tanto FQM como el modelo iberoamericano y, por descontado, el modelo CAF, pues las versiones que hoy estamos todavía en noviembre, ¿no?, de 20 de noviembre de 2019, estos modelos no están vigentes todavía, ¿no? Entonces, tenían que haber puesto también la versión vigente, es decir, la de 2013. Y eran ladrillos, ¿no? Eran casillas o boxes, como dicen. Perdona, en el 18, para la convocatoria del 19, ya teníamos el modelo actualizado. Sí. En el caso del iberoamericano.
Perfecto, lo corrijo. No, pero además por eso he dicho que, sin embargo, el americano siempre ha tenido esa presentación, ¿no?, circular. Y, sin embargo, el modelo EBAM, como podéis ver todos ahí, desde su nacimiento siempre ha tenido esa representación, que es ni más ni menos que el ciclo PDCA. Entonces, ahora entramos ya en lo que son las características diferenciadoras del modelo EBAM, que, como os decía, no existiría si no hubieran existido previamente los otros modelos. El modelo EBAM es si me permitís la expresión, es un epígono de los otros modelos. Lo que hemos podido aprender o fuimos aprendiendo a lo largo de los años, tratamos de volcarlo en un modelo que fuera sencillo y para su utilización en las organizaciones públicas que no tenían experiencia o que no tenían un recorrido previo o un cierto grado de madurez como para abordar la autoevaluación conforme a modelos de cierta sofisticación o de cierta exigencia. Yo recuerdo que cuando lo concebimos y lo ideamos, y además me gusta que estén aquí presentes compañeras y amigas como Consuelo Hidalgo, como María Jesús Jiménez, que participaron. Yo creo que incluso se lo conocen mejor que yo, el modelo EBAM, participaron en su alumbramiento. Pues, como os decía, la idea fue esa. En el año 2005, cuando ya llevábamos del orden de 5 o 6 años batallando, ¿no?, y predicando con la aplicación del modelo, fundamentalmente el modelo FQM y también el modelo CAF, no tanto en el modelo iberoamericano, porque al ser un modelo que soporta un premio de premios, y que es prácticamente igual, pero sí que en esa experiencia de 5 o 6 años pues nos dimos cuenta de que costaba trabajo penetrar en determinados ámbitos administrativos, porque el panorama en las administraciones públicas españolas, como todos sabéis, no es un panorama uniforme. Muchas veces cuando hablamos entre nosotros decimos el mapa de la calidad en las administraciones españolas no es un continente, es un archipiélago, con grandes diferencias, con islas que tienen grandes disimilitudes entre ellas. Pues entonces, recuerdo que el director general entonces nos encargó y nos dijo: tenemos que diseñar un modelo sencillo, un modelo, no sé cómo dirían, se podría decir en plan pedante, un modelo preparatorio o, como se dice, propedéutico, ¿no? Algo que sirviera para luego abordar los otros, porque realmente muchas veces resultaba frustrante. Entonces, no sirve de nada que a base de voluntarismo, que como dicen algunos, el voluntarismo que es lo que conduce, ¿no?, a la melancolía. Pues vamos a diseñar un modelo que sea sencillo y que sirva de entrada. Y por eso, si os dais cuenta, el nombre obvia las palabras excelencia y calidad, ¿no? Modelo de evaluación, aprendizaje y mejora. O quizá sería mejor que hubiéramos dicho modelo de aprendizaje y mejora a través de la autoevaluación. Pero bueno, por aquello de que quedara un nombre, un acrónimo que fuera sonoro y fácilmente reconocible. En definitiva, un modelo o un modelito, como nosotros le decíamos, un modelo no de alta costura, ¿no?, sino de prêt-à-porter, que nos sirviera para esa finalidad. Y que fuera una especie de, nos diera, como se dice, un health check, ¿no?, un diagnóstico rápido de una organización y fácilmente practicable por esas organizaciones que no estaban, por así decirlo, en el top. Para ir sintetizando, características más importantes del modelo EBAM. Primero, una reducción, una simplificación. Como veis, en lugar de tener 9 criterios, tiene 5 ejes. Nosotros le llamamos además ejes. Debo deciros que antes se me ha olvidado que lo elaboramos no de una manera aislada por parte de la entonces Dirección General, pues la antecesora de la Dirección General tuya, María Pía, sino que fue contando, y siempre hemos tratado de hacer así las cosas, aunque esto quizá me llevaría a la parte luego que tú has dicho de hablar de la gobernanza de los modelos, pero lo hicimos en colaboración, como siempre tratamos de hacer las cosas, lo diseñamos con organizaciones tanto de la Administración del Estado como de la Administración autonómica y la local, y ayudados también por una consultora en este caso. Y este fue el producto. Lo testamos además
me corregís Consuelo o María Jesús si me equivoco, ¿no?, que tenéis más memoria que yo, lo testamos prácticamente hasta que luego ya lo pusimos en circulación en el año 2006, si no recuerdo mal. Por lo tanto, primera característica, simplificación, en lugar de 9 criterios, 5 ejes, más 1, 5 más 1, el eje, como veis ahí en el diagrama, el eje transversal de la comunicación. Segunda característica diferenciadora, aparte de la sencillez o de la simplificación. Es un modelo también un poco, inicialmente tuvo un punto de partida un poco, yo le llamaría ahora, pasado el tiempo, paternalista. Es decir, como de lo que se trataba era de facilitar el acceso o que echaran a andar esas organizaciones que eran iban un poquito más retrasadas, pues se concibió inicialmente como un modelo que llamábamos de autoevaluación asistida. Es decir, que esas organizaciones estuvieran tuteladas por los órganos o las unidades de calidad de cada uno de los ministerios o de las organizaciones donde se deseara aplicar. Entonces, la segunda característica de ese carácter, no sé llamarle tutelar o tuitivo, no sé cómo se diría, pero de llevar un poquito de la mano a estas organizaciones con este modelo. Coloquialmente también lo llamábamos a veces el modelo taca-taca, ¿no?, porque es el que nosotros brindábamos para que esas organizaciones infantiles, sin que eso sea peyorativo, aprendieran a andar y las inspecciones de los servicios o las unidades de calidad eran las que les ayudaban. Y otra tercera característica, por sintetizar, era la de su carácter de ayuda también, que no se limitaba simplemente a hacer un diagnóstico identificando puntos fuertes y áreas de mejora, pues como si dijéramos, como el Dr. House, pues el diagnóstico es esto es lo que tienes bien, esto es lo que tienes mal. Y el tratamiento y otros modelos, y ahora a lo mejor es que me quiero poner así, me quiero dar autosatisfacción, luego lo comentará Ignacio, pero que el modelo FQM, ¿no?, también está dando un poco la versión 2020 el paso de que los evaluadores, en lugar de que sean, ¿no?, señores auditores o verificadores y tal, un poco más a ser advisors. Pues el modelo EVAN, otra de las características, es que se permite proponer también acciones de mejora. Es decir, no se limita simplemente a decir estas son las áreas de mejora, sino que también sugiere, dada su finalidad de aprendizaje y mejora, el que si estás flojo en estas cuestiones o en estos ámbitos, pues además te proponemos que abordes estas acciones de mejora y proporciona manuales de actuación en este sentido. Y bueno, yo creo que para una caracterización así rápida del modelo, y gracias Adolfo y a todos vosotros. Como queremos que la mesa sea ágil, aunque se nos van a quedar muchas preguntas en el tintero, pero creo que es interesante que sigáis interactuando, eso es. Bueno, pues por alusiones contesto. El nuevo modelo de la EFQM, efectivamente hemos puesto la representación del 2020 en el que están basados todos los demás, porque el 2013, precisamente eso, está bastante bien recogido en los demás. Lo que hemos tratado de hacer con el nuevo modelo es no solamente cambiar la forma para transmitir los 3 bloques y la circularidad de la mejora continua, sino también transmitir que el papel de las personas que utilizan el modelo en las organizaciones tiene que cambiar. Tú les has llamado auditores verificadores, y eso, con todo cariño y respeto a los que se dedican a las auditorías y a las verificaciones, no tiene nada que ver con la FQM desde su origen. Desde su origen, la FQM habla de evaluadores que evalúan. El objetivo de una evaluación es que alguien con conocimiento de la gestión sea capaz de, conociendo los datos, hechos y las formas de hacer, y frente a un modelo, sea capaz de decirte estos son puntos fuertes y estos son áreas de mejora. Y ahí se ha quedado siempre la FQM. Lo que sí hacía el informe de evaluación es después destacar
cuáles serán los aspectos más importantes entre los puntos fuertes y las áreas de mejora, que es lo que denominamos temas clave. El objetivo como decía antes, cuando se ha rediseñado este modelo, el objetivo no era hacer otro modelo, era hacer un marco de referencia. Es decir, lo que se pretende ahora no es un modelo para evaluar solamente, es un marco de referencia, es un sitio donde cualquier organización, y yo reconozco que me gusta mucho el EBAM en su simplicidad, pero que cualquier organización pueda, sin tener que estudiar mucho, ponerse a utilizar como marco de referencia el nuevo modelo FQM. Y en ese sentido, lo que hemos hecho ha sido crear una figura, o estamos tratando de desarrollar una figura, que es la del evaluador advisor, que todavía no tenemos el nombre definitivo, pero que es una persona que, además de conocer la gestión, conoce también qué está pasando en el mundo exterior. Y entonces te puede ayudar a dar pistas de por dónde se está moviendo el mundo exterior. Pero no es un experto en el mundo exterior, lo que sí hace es ayudarte a entender que con lo que tú estás haciendo solo internamente no te estás preparando para el futuro. La característica más importante, y acabo ya, del nuevo modelo, como he dicho antes, es la orientación al futuro. Y esto es lo que diferencia ahora mismo al modelo FQM, preparación para el futuro, y por eso el papel de advisor. Yo creo que puedes aprovechar ahora en las siguientes partes. Creo que hay una serie de preguntas que pueden tener interés, porque digamos que hasta el momento hemos hecho lo que es la presentación de los modelos. Ahora vamos a ver qué es lo que puede aportar a las organizaciones, y para que se vea que trabajamos en equipo, cada uno va a responder a una de las preguntas. Y en este caso le tocaba empezar a Ignacio con ¿por qué decide una organización implantar un modelo de calidad o excelencia? Pues en mi opinión, y como decía antes, muy brevemente, cualquier organización busca la satisfacción de sus grupos de interés. En los modelos que hemos presentado están representados todos los grupos de interés. El modelo FQM tradicionalmente los ha mantenido de forma muy equilibrada. Es interesante, y solo una pincelada de actualidad, que solo hace 2 meses la mayor asociación empresarial norteamericana, la Business Roundtable, emite una nota para decir que el fin de las empresas no es solamente generar dividendos para los accionistas. Hace 2 meses. Hace 30 años, cuando la FQM desarrolla el modelo y dice hay que considerar los resultados en los clientes, por supuesto, los resultados en las personas, naturalmente, los resultados para los accionistas, claro, o para los patronos o para la función pública. Pero hay que poner resultados de la sociedad. Y yo trabajaba entonces para una empresa americana y decían, los europeos sois unos diletantes, os distraéis con cosas que os entretienen. Ahora ellos son conscientes de la importancia de tener en cuenta a la sociedad. Entonces, el equilibrio entre los grupos de interés en tu sistema de gestión, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad, la innovación, la transparencia, todas las características que hemos ido comentando, y poder hacerlo con una lógica. ¿Por qué hago esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué quiero conseguir? Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Esta pregunta era para la organización, pero ¿y a la sociedad, a sus clientes, a sus proveedores, qué les aporta el modelo? Bueno, yo suscribo, por supuesto, las palabras de Ignacio. La aplicación de un modelo en una organización es un punto de inflexión, porque permite un diagnóstico real de la situación en la que se encuentra la organización. A partir de ahí, la cultura de la organización cambia,
se impregnan una serie de buenas, se conocen una serie de buenas prácticas, se mejora el conocimiento dentro de la organización y a los grupos de interés. ¿Y esto a qué afecta? Obviamente, pues a los clientes. Se prestan servicios de mejor calidad, se mejoran los resultados y en el caso de las organizaciones del sector público se genera valor público, que es nuestro propósito fundamental. Y lo repito, déjame, Adolfo, que diga una cosa. Me vais a perdonar que haya puesto el gráfico del CAF aún en inglés, porque no lo hemos traducido. Pero, claro, todavía no está ni presentado, que se presentará el 28 de noviembre en la reunión de directores generales. Tendremos que traducirlo. Aquí ahora lo veis en inglés, pero bueno, eso, falta la traducción. Y muy rápido, los usuarios de BAM que están en esta sala estarán diciendo, vaya con el taca-taca, con el trabajo que da. Es decir, es un modelo muy inicial, pero eso no quiere decir para las organizaciones que no sea, bueno, que no tengan que trabajar muchísimo para mejorar, sobre todo cuando están empezando. Por vosotros. Bueno, Joaquín va a estar rabiando porque la réplica todavía le falta un poco, porque después de ver qué aporta a una organización y a la sociedad el modelo, la siguiente cuestión, puesto que el modelo lo puedes hacer por tu cuenta en tu propia organización, sin más, la siguiente es, ¿qué le aporta a la organización el presentarse a un premio o el que se certifique? Y esta es una pregunta que va a responder Juan Luis. Bueno, la pregunta, ¿es imprescindible tener un modelo? En absoluto. En absoluto. O sea, hay grandes organizaciones, grandes empresas a nivel mundial que tienen su modelo de negocio, pero no tienen o no siguen un modelo de excelencia tal y como lo conocemos en los términos en que estamos hablando esta mañana. ¿Inditex tiene un modelo? Por supuesto que tiene un modelo de negocio. ¿Trabaja con un modelo de excelencia? No trabaja con un modelo de excelencia, en los términos que lo conocemos. Y como eso podríamos hacer muchísimos ejemplos. En los años 90 estaba muy de moda el tener un modelo de excelencia en la gestión, las grandes multinacionales españolas estaban en el club, estaban en Fundibec, y bueno, luego con el paso del tiempo pues fueron tomando otros derroteros en estas materias. Se dedicaron a la innovación, transformación, customer experience, enfoque al cliente, pero todo el mundo tiene un modelo. Ahora, ¿qué aporta un modelo de excelencia en la gestión? ¿Qué aportan las certificaciones? Porque aquí no hemos hablado de certificaciones, pero aportan un gran valor. Las certificaciones lo que introducen es un rigor en los procesos y sobre todo la 2015, un enfoque al cliente, la 9001, un enfoque al cliente, un análisis del riesgo. O sea, ya un poquito, ha dado un paso que se acerca más a lo que es un modelo de excelencia, pero sobre todo es una herramienta muy idónea para pequeñas organizaciones y sobre todo o para las grandes que quieren asegurar determinado tipo de procesos. Los modelos, ¿qué te aportan? De un punto de vista ya de una gran empresa o una corporación o una administración pública, te aportan una visión transversal, completa, holística de la organización, porque todos los grupos de interés, da lo mismo el modelo que cojáis, están contemplados dentro del mismo. Con lo cual te va diseccionando, desde liderazgo hasta resultados, todos los actores y todos los grupos de interés que intervienen. Y con los procesos de reflexión, por ejemplo, en el Iberoamericano, sí estamos muy satisfechos porque hemos conseguido hacerlo muy didáctico, porque tiene del orden de 12 o 14 reflexiones cada uno de los subcriterios que dicen esto puede incluir, de tal manera que cualquier persona puede leerlo y puede entender qué se entiende por excelencia en el modelo iberoamericano en ese epígrafe concreto. Por lo tanto, aportan valor, eso sin duda. ¿Imprescindible? No. Hombre, yo lo puedo hablar por mi propia experiencia. La propia experiencia es que cuando nos presentamos en el año 96 por primera vez y quedamos finalistas del europeo y en el 98 lo ganamos, teníamos un bagaje previo que nos habíamos formado en el modelo FQM. 40 personas de mi organización nos formamos, empezando por mí mismo, mi comité de dirección, segundos y terceros niveles. ¿Qué nos aportaba? Pues yo, en alguna medida, lo que echaba en falta era un modelo que me contemplara todo el negocio y que implicara a todas las partes interesadas. De esa manera conseguimos que los proveedores, teníamos pocos proveedores, pero muy gordos, mantenimiento material, mantenimiento de infraestructuras y telecomunicaciones, etcétera, servicios a bordo y pues asumieran dentro de lo que era una estrategia de negocio, pues un compromiso
como aquel compromiso de puntualidad que sacamos en el año 94 de 5 minutos, si llegaba el AVE con 5 minutos de retraso. Y además, ¿saben una cosa? Lo pagaban ellos. Si el fallo era producido por ellos, lo pagaban ellos. ¿Y por qué llegamos a ese acuerdo? Con las compañías eléctricas también, que era una parte importante. Porque a ellos, en el fondo, como sabían que el riesgo era un 0,2%, o sea, un 2 por 1000 era la posibilidad de llegar con más de 5 minutos, les interesaba para luego sus licitaciones el ofrecer un estándar de calidad de este tipo, porque les permitía luego tener una ventaja competitiva a la hora de presentarse en concursos nacionales o internacionales. Por tanto, valor mucho. Ahora, imprescindible, por supuesto que no. Bueno, Juan Luis no solo ha contestado a la pregunta suya, sino también a la de Joaquín, con lo que Joaquín... No, vamos a ver, hay una parte muy interesante de lo que ha dicho. Es que hace 20 años que nos conocemos y además colaboramos juntos para el modelo, inicialmente en el año 99, ¿te acuerdas?, de las administraciones públicas, y el primer premio de las administraciones públicas, con las bases y todo. O sea que... Y luego hemos compartido muchas jornadas. Sí, porque también, igual que veíamos cuál era la aportación a la organización del modelo ahora y luego a la sociedad, con respecto a los premios y las certificaciones, Juan Luis nos ha contado las dos partes, qué aporta a la compañía o a la organización o a la unidad de la administración pública, qué aporta a la sociedad, los premios, las certificaciones, incluso hacia dónde vamos en estas cosas. Con un minuto extra para las dúplicas, ¿no? Usted perdone, don Ignacio. No quería decir que los evaluadores FQM sean auditores o verificadores, entre otras cosas porque yo soy evaluador acreditado y sé cuál es el papel. No, sí, sencillamente es que quería pinchar un poco para ayudarle a Adolfo a dinamizar la mesa, ¿no?, para que nos metiéramos. Y luego, con respecto a lo que ha dicho Begoña, ¿no?, de que le hacemos difícil la vida a los usuarios. Es muy sencillito el modelo EVAN, pero que pregúntale a los usuarios. No, el modelo EVAN no es difícil para los usuarios. Y como casi todos los que estamos aquí somos funcionarios, eso lo vais a entender. Lo que les complica la vida es el procedimiento que luego nosotros elaboramos en torno al modelo FQM para que se autoevalúen y se certifiquen y demás. Es decir, que es un problema de procedimiento, no es el problema del modelo. Y contestando a lo que decía Adolfo, era sobre los premios y las certificaciones y demás. Pero para poder responder a eso me gustaría empezar con la pregunta, una de las preguntas anteriores, que era ¿y por qué utiliza un modelo, por qué recurre a un modelo una organización? Yo aquí diría, ¿por qué lo hace o por qué debería hacerlo? ¿No? Porque si le contestamos al deber ser, está claro, pues por todo lo que se ha dicho ahí, ¿no?, que aporta una serie de herramientas, de conceptos, de instrumentos de gestión, ¿no?, para incidir en sus grupos de interés, etcétera, etcétera. Es lo que todos sabemos. Ahora, ¿por qué lo utiliza? ¿O por qué recurre a él? Pues es que eso es un poco azaroso, es variable, depende del contexto, de las situaciones, pero yo creo que muchas veces ahí es donde entra en valor el papel que tienen los órganos de la Administración, en este caso, cuando hablamos de la Administración, los órganos horizontales o los órganos que se dedican a esto, para estimular a las organizaciones a que lo hagan porque a lo mejor no son conscientes. Pero si tuviera que contestar ¿por qué deberían utilizarlo? ¿Por qué deberían utilizarse los modelos de excelencia? Yo contestaría también un poco en plan funcionario, porque creo que dan una caja de herramientas para sistematizar y facilitar el que cumplamos ¿con qué? Con los principios rectores y con los principios de funcionamiento de la Administración. Cojamos la Ley 40/2015, ¿no? ¿Cuáles son los principios de funcionamiento de la Administración? Todos esos que todos sabéis. Pues los modelos de excelencia o las herramientas de calidad, para lo que tienen que servir es para eso, para que podamos operacionalizar y hacer reales esos principios que si no se quedan en invocaciones más o menos vacías. Esa es al menos mi opinión. Y luego, valor de los premios y los reconocimientos en general, pues ya lo sabemos, ¿no? No solamente es dar distinciones, reconocer lo que se ha hecho bien, también se dice que, sobre todo, sirven para fomentar el benchmarking y el aprendizaje mutuo, pero yo diría una cosa,
Los reconocimientos, o el reconocimiento, es también reconocimiento. Es decir, si un modelo es un instrumento de conocimiento para las organizaciones, los reconocimientos son una manera de reforzar ese conocimiento con el contraste o con el escrutinio externo. Bueno, vamos mal de tiempo. Yo creo que vamos a pasar a las preguntas del público y como tenemos unas cuantas más, si no hubiera, seguimos con el guión que traíamos hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues saltamos, todavía habrá otro turno. Sí, perdona. Sí, espera, que te van a traer un micrófono. Sí, hola, buenas tardes, buenos días. Muy interesante todo el debate, sobre todo bueno, la cuestión de por qué. Yo haría la pregunta un poco al revés. ¿Se puede permitir una organización pública no disponer, no ejecutar, no tener un marco de referencia, un modelo para seguir, para estructurar el aprendizaje? ¿Realmente se lo puede permitir el lujo de no disponer de ese tipo de herramientas? No sé yo quién te podría responder si me la lanzas a mí. En fin, quiero decir, los marcos de la administración de trabajo son a veces complicados y realmente hay una cuestión clásica de los modelos, que es el famoso tema del liderazgo. Es necesario, y en las organizaciones públicas en las que ha funcionado la utilización de los modelos, las certificaciones y la presentación a los premios, evidentemente es porque alguien en la cúspide ha tomado una decisión en un momento dado. Si eso no funciona, quiero decir, en cierta manera depende a veces de la voluntad de las personas que están en los cargos directivos. Y tienes tanta razón que tenemos un caso emblemático que ha comentado antes Juan Luis en el vídeo, que es el Ayuntamiento de Alcobendas, que gana el premio europeo y que gana el premio iberoamericano. Y lo hace por el liderazgo de un alcalde, en realidad recogiendo además el testigo del alcalde previo de otro partido político, y recoge el legado de trabajar en excelencia, pero él lo potencia en lugar de, como se suele hacer en este país más bien cainita, destrozar lo que haya hecho el anterior y empezar con otra canción nueva. Y en este caso es paradigmático porque efectivamente ese liderazgo lleva a que se apruebe un plan estratégico, que no es tan habitual en ayuntamientos, y además lo aprueben por mayoría absoluta todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento y que dure más de una legislatura. Pues hay ventanas a la esperanza en la pregunta que hacía Rafael. Yo, si me permites, unos datos. En el Premio Iberoamericano, a lo largo de estas 20 ediciones, han sido 201 las organizaciones galardonadas, de las cuales el 42% son organizaciones públicas. Pero es que en los 5 últimos años, pero en especial en el año 2018, de las 13 organizaciones que se presentaron, 10 eran públicas, de las cuales 3 eran empresas públicas y 7 administraciones. Lo que sí podemos asegurar con esto es que en el mundo iberoamericano, latinoamericano, vamos a dejar en este caso a la península ibérica, cada vez es mayor el interés de las organizaciones públicas por aproximarse no solamente a los modelos de excelencia, sino también a las certificaciones, precisamente por los valores que también comentábamos antes. Imprescindible, no, pero verdaderamente si te metes en ello encuentras valor, y valor importante. Directamente no nos lo podemos permitir. No podemos permitir no utilizar alguna ayuda. Necesitamos ayuda. Y los modelos de calidad y de excelencia nos brindan esa ayuda. Y es que tenemos una ciudadanía que busca de nosotros otros servicios, más rapidez, una serie que respondamos a sus expectativas de otra manera.
Tenemos unos ciudadanos que están acostumbrados a tener experiencias del cliente con empresas todos los días, con empresas privadas en las que tienen respuestas rápidas, ágiles, a tiempo real, todos en nuestros smartphones, ¿no? Y cuando nos relacionamos con la administración pública, no podemos permitirnos que encuentren una brecha que les genere rechazo. Necesitamos transformarnos y necesitamos innovar. Y para eso nos la ayudan, nos la brindan, nos la pueden brindar los modelos de calidad, porque no olvidemos que los modelos de calidad están íntimamente relacionados con la implantación de la innovación y con sistematizar la innovación que es necesaria para satisfacer estas necesidades cambiantes de nuestros ciudadanos. Suena muy teórico, pero es así. Bueno, yo soy un poquito menos optimista, ¿no? A lo mejor es por llevar la contraria, porque es que si todos decimos lo mismo en la mesa, pues no tiene ninguna gracia. No, yo recuerdo, había un documento del Comité de Gestión Pública de la OCDE, ya del año 96, que hablaba de iniciativas de calidad en las administraciones públicas europeas. Y venía a decir, daba una panorámica de iniciativas que se habían abordado en distintos países del ámbito OCDE, y las aplaudía, decía que estaban muy bien, pero que era prematuro todavía saber si había ni siquiera causalidad, sino correlación entre esas iniciativas de mejora de la calidad y la mejora en términos generales de los servicios, o si eso se debía simplemente a que se había invertido más dinero, se había ampliado la oferta, etcétera, etcétera. Planteaba eso. Y eso en el año 96, ahora estamos en el 2019. Y yo creo que mientras que no se haga una evaluación rigurosa de la política pública administrativa y que, basado en la evidencia, se pueda saber qué repercusión o qué efectos han tenido estas iniciativas, entre ellas los modelos, en la mejora de la percepción ciudadana y en la mejora de la satisfacción, pues no lo podemos decir de manera tajante. No podemos decir, no nos podemos permitir el lujo. No, vamos, si demostramos, ya digo, con investigación basada en la evidencia, que hay relación, pues naturalmente que entonces sí que lo podremos decir, pero si no, estamos haciendo un poquito contrafactuales, ¿no? ¿Y qué habría pasado si no? Pues no, es que no lo sabemos exactamente, pero vamos, yo personalmente sí que pienso que, aunque sea simplemente para a los gestores, a los funcionarios públicos, para que les estructure la cabeza y que gestionen con más racionalidad, sí que son necesarios. Perdonad, pero una apostilla en el fondo es, a lo mejor hasta introducir más ruido. Y en estas circunstancias, ¿por qué es necesario transformar los modelos? Bueno, es necesario transformarlos, entre otras cosas, porque el mundo cambia. Y cambia a una velocidad tan grande que aspectos que nos parecían casi quiméricos y que los veíamos en películas de ciencia ficción, como la robótica, la digitalización, la inteligencia artificial, los big data, todo ese tipo de cuestiones, pues no es que sean futuro, como decía Avelino, no, es presente-futuro, que ya están aquí, que ya están aquí. Entonces, en el caso del modelo iberoamericano, en el año 2018, para la convocatoria del 19, nos hemos inspirado en los dos grandes modelos latinoamericanos, que son el de la Fundação Nacional de Calidade, que es la de Brasil, es una enorme organización con gente muy preparada, muy buena, y también México, la Fundación para la Calidad Total, que son, digamos, los dos países del continente más avanzados en estas materias. Están también en el Global Excellence Council y presentaron ahí, con motivo de la reunión que se celebró en Sao Paulo, el nuevo modelo. Y ahí empezamos a hablar de los entornos VUCA y de una serie de aspectos que hasta la fecha no eran habituales cuando tratábamos los modelos de excelencia. Y eso nos sirvió un poco de inspiración para adaptar, yo no diría transformar, no, adaptar el modelo en tres líneas, como hemos hecho en el iberoamericano. Por un lado, incorporar la transformación y además, ¿dónde nos hemos enfocado más? En los criterios facilitadores, porque para nosotros son verdaderamente la esencia de cualquier modelo. La transformación de las organizaciones, entre ellas, por supuesto, la transformación digital, como he referido, las nuevas tendencias de negocio. Esto tal vez afecta menos al mundo público, pero sí mucho al mundo empresarial. O sea, las formas en las cuales hoy día las organizaciones pues tienen que estar midiendo el riesgo,
tienen que estar con este proceso de globalización, con este proceso que hay de la guerra Estados Unidos-China, el tema del Brexit, el tema del Mercosur, que afecta obviamente a los países latinos, pues están cambiando muy rápidamente las reglas del juego. Por lo tanto, hay que adaptarse a esas circunstancias. Y hay una tercera línea en la cual hemos incorporado muy fuertemente en el modelo, que son los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el Objetivo 2030 han sido, lógicamente, han estado toda la vida en alguna medida representados en el criterio 8, en el criterio sociedad. Pues no, nosotros lo que hemos hecho ha sido reforzar los 5 criterios facilitadores para que sean tenidos en cuenta en el liderazgo de una manera explícita, además, en la estrategia, en las personas, en las alianzas, en los proveedores que se involucran con la organización y en los clientes, en aquellos clientes, sobre todo en organizaciones, en empresas, los mismos ciudadanos, en este caso, que son claves para el desarrollo del propio negocio y que forman parte y que su voz también es importante escucharla. Por tanto, nosotros hemos hecho una estimación que de los 17 objetivos de ODS, todas las organizaciones, me da lo mismo públicas o privadas, hay 10 o 11 que pueden hacer algo por tratar de conseguirlos. Pequeñito, poca cosa a lo mejor, pero se puede hacer algo. Obviamente, eliminar la pobreza, eso queda fuera de nuestros temas de Estado, pero hay 10, como digo, 10 o 11 que se puede hacer. Y verdaderamente nosotros no entendemos una organización excelente, moderna, hoy día, que no esté comprometida con la consecución de estos objetivos. Muchas gracias. He estado criado en el mundo de las aristas, ya sabéis lo que ha dicho antes Ignacio, así que me toca ser un poco borde. Por tanto, si hay alguna pregunta en la sala. Quería preguntar sobre el modelo FQM, en qué criterios o cómo se introduce ese por qué nuevo, esa tercera parte que se ha introducido, si es en la parte de estrategia y planificación, un poco dónde se concreta en el modelo. Voy a ser populista. Me alegro mucho que me haga esa pregunta porque le estaba pidiendo turno a Joaquín para hablar de los cambios que hemos hecho en el modelo. El más importante es la orientación a futuro. El modelo lo que busca es no fijarse tanto en los logros alcanzados y, como he dicho antes, grandes organizaciones en el mundo admiradísimas, desde Nokia a Kodak, pasando por muchas locales que todos conocemos, han desaparecido muertas de éxito, por tanto, y siendo muy buenas. Por tanto, lo que estamos buscando con el marco de referencia, que es el nuevo modelo FQM, es ayudar a las organizaciones a prepararse para el futuro. Como decía un presidente anterior del club, y aprovechando que aquí todos sois bilingües, deliver today while you work for the future. O sea, haz lo que tienes que hacer hoy, pero estate ya pensando y trabajando en lo que te toca para el futuro. El segundo elemento es el de la cultura. En ese por qué hemos diferenciado ese primer bloque? Pues ese primer bloque lo hemos diferenciado porque tiene 2 criterios. El primero, que se refiere a todo lo que aguanta el papel. O sea, la estrategia, el propósito, la misión, la visión, el papel lo aguanta todo. Pero la realidad después es muy diferente. Y nosotros en el modelo, hay quien se ha escandalizado porque no aparecía un criterio de personas. No, es que le hemos dado mucha más importancia. Es cómo interactúan las personas. Es la cultura. En realidad, en todas las organizaciones hay personas excelentes. En general, casi todas las personas en principio son excelentes. Algunas se tuercen, pero bueno. Y lo que buscamos es cómo pueden trabajar juntos porque comparten valores, comparten hábitos, comparten creencias y voy a ser duro, pero comparten mitos. Y hay muchas organizaciones donde los mitos ayudan a conseguir buenos resultados y hay otras organizaciones donde los mitos pues son un problema. Pero la cultura condiciona
radicalmente la transformación de la estrategia y de todos esos buenos propósitos en la ejecución. Por eso le hemos dado muchísima importancia a la cultura. Otro elemento que hemos introducido en el nuevo modelo es la cultura de la transformación, pero la transformación, y refuerzo lo que decía Juan Luis, en tres perspectivas. Una, la transformación de las personas, la transformación cultural, que es la más importante y la más urgente. Seguimos creyendo que estamos gestionando organizaciones de toda la vida, claro, de toda la vida, efectivamente. Estamos gestionando organizaciones y no trato de ser ofensivo con las administraciones públicas, pero algunas con mentalidades y funcionamientos y mitos y hábitos del siglo XIX. La mayoría del siglo XX, y hay muy pocas administraciones públicas que estén en el siglo XXI. Pero es que llevamos 19 años del siglo XXI, o 20 años, según cómo se cuente. 20 años en el siglo XXI y hay organizaciones, y muchas empresariales, así que aquí compartimos todos, muchas organizaciones empresariales que están todavía firmemente asentadas en el siglo XX, no en el siglo XXI. Hay otro elemento que es la agilidad, que es uno de los que hace diferenciar lo que es el siglo XXI de lo que es el siglo XX. En el siglo XXI las cosas nos están pasando mucho más rápido que antes. Y antes no exigíamos a la compañía telefónica que te montara la línea fija en 2 días, entre otras cosas porque no era capaz de hacerlo. Pero aunque se lo hubieras pedido, pagado, rogado, no lo iba a hacer. Hoy, transferir una línea de un móvil a otro es instantáneo. Y comprar en Amazon es instantáneo. Y pedir un servicio de transporte es instantáneo. Estamos en un mundo acelerado donde la agilidad es... Y los ciudadanos se están acostumbrando a estos servicios, pero los van a demandar la Administración. Quieren también que ciertos servicios que no son tan costosos sean instantáneos. ¿Por qué hay que esperar tantos días y tantos tiempos y rellenar tantas cosas y seguir unos procedimientos que matan la excelencia en algunos casos? No es imprescindible. Y por último, y reforzando también algunos de los temas que han salido, el modelo lo que trata es de incorporar en los elementos de gestión temas tan importantes como la ciberseguridad y la evaluación de riesgos, que es fundamental. Y lo dejo, que si no me como el tiempo. Antonio, sí. Si te respondemos rápidamente. Sí, a ver, yo solamente por alusiones y por comentar una cosa en línea con lo que se está diciendo. Digo por alusiones, soy Antonio Díaz del Ayuntamiento de Alcobendas, entonces me he sentido felizmente aludido. No, quería comentar una cosa en relación a la temática de la mesa. Ahí se pone mucho énfasis en el liderazgo. Yo quería añadir una cosa, estando totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho todos. Cuando cambió el gobierno en Alcobendas en el año 2007, pues ya se habían hecho 2 planes estratégicos, ya el ayuntamiento tenía el sello plata, tenía el sello oro, tenía el premio, en fin. Nos habíamos presentado con poca fortuna al Iberoamericano, pero ya nos habíamos presentado una vez, en fin. Había una serie de trayectoria que un poco avalaba esa cuestión. Cuando llega un gobierno nuevo, generalmente desconfía, lo habéis dicho muy bien, del anterior, y la primera fue esa. Entonces hubo un año o año y pico, bueno, yo fui cesado, yo era director general, fui cesado, y muchos compañeros que estaban en calidad tuvieron como un año, año y medio, casi 2 años, con mucha incertidumbre. ¿Qué pasó ahí? Que esas personas, ese equipo del Departamento de Calidad, otros directivos del ayuntamiento que habían conocido la calidad y habían participado en los planes estratégicos, es decir, un grupo muy amplio de funcionarios y asesores también del nuevo gobierno, lograron trasladar al nuevo gobierno la importancia de la calidad, porque realmente la calidad había calado muchísimo, no solo en el Departamento de Calidad, sino en diferentes departamentos de la organización. Y yo creo que esa es una clave de continuidad. Es decir, el liderazgo asume las cosas cuando los asesores le convencen o los equipos, y esto sobre todo en la administración pasa muchísimo, llega el nuevo ministro o ministra, llega el nuevo director general o directora, ¿y qué hace? Hablar con la... Y normalmente hay una gran continuidad. A veces se tarda, otras veces lo cogen rápido. Lo que quiero decir es que ahí el factor, los funcionarios, los trabajadores, en la medida que eso haya penetrado, garantizan y hacen ver, por tanto, como factor de continuidad, quiero poner en valor eso,
por supuesto, además del liderazgo, porque desde luego, si el liderazgo no lo asume, estamos muertos, eso ya lo sabemos. Por tanto, quería poner eso en valor y añadirlo a vuestra explicación. Y finalmente, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho y con lo que ha dicho Juan Luis, es decir, ¿qué nos da el futuro de estos modelos? Sobre todo la utilidad para la transformación. Si los modelos son útiles a la transformación digital que necesita la Administración, la utilidad para cumplir la Ley 39 y la Ley 40 que no cumplimos las Administraciones, la utilidad para los fines que no son propios a cada organización. Si aportamos esa utilidad, yo creo que seguiremos, y creo que lo que habéis dicho, Juan Luis, eso es futuro, transformación digital, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo, gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Además, nos has venido como colofón estupendamente en una dirección general que promueve la participación. Nada mejor que cerrar una mesa redonda con una participación del público, que de aquí nos podemos ir a tomar un café.